¿Qué tal? Muy buen día. Me presento, mi nombre es Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo. Estudio actualmente la maestría en Administración Estratégica en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video pretende cumplir con lo establecido en la actividad número 1 de la materia Responsabilidad Social Empresarial, en la cual soy asesorado por el doctor Luis Alfredo Rodríguez Reyes. Y el tema de este video es la responsabilidad social empresarial. Muy bien. El contenido de la presente establece algunos de los antecedentes que ha tenido la responsabilidad social empresarial en nuestro país y en algunas partes del mundo. Algo de marco teórico, las definiciones de algunos autores, en donde vamos a poder observar cómo hay algunas diferencias en algunas de los conceptos, de las definiciones. Vamos a analizar también la ética y cómo se relaciona con la responsabilidad social empresarial. Vamos a ver también un enfoque internacional, sobre todo de Estados Unidos, la Unión Europea y lo que está pasando en nuestro país en cuanto a responsabilidad social empresarial se refiere. Y me voy a permitir dar mi opinión o manifestar mi postura respecto a este concepto. Muy bien. Este concepto ha sido un concepto que ha evolucionado mucho y ha evolucionado en virtud de que se relaciona directamente con las organizaciones y su entorno, y hablemos de su entorno en materia política, social, económica, medioambiental, tecnológica, etcétera. De acuerdo con Peña y Sánchez, quienes apoyaron en las 4 eras de Murphy, establecen 6 fases del proceso evolutivo que ha tenido este concepto. La primera de ellas es la fase precursora. Esta fase nace también con Estados Unidos como nación independiente y habla de la responsabilidad social empresarial de la siguiente manera. Ellos conciben que la empresa, o más bien se concebía en esa fase, que la empresa tenía la única responsabilidad de generar utilidades. Es decir, no importaba la parte de los recursos humanos, no importaba la parte de el cuidar del medio ambiente, es decir, la interacción con el entorno externo e incluso interno de la organización no era una preocupación para las empresas en esa fase. La única preocupación y ocupación era la de generar utilidades y buscar algunos métodos o algunos procesos productivos de mayor impacto que redujeran gastos, que incrementaran la productividad, la capacidad de las empresas de generar utilidades, sin importar absolutamente nada más. Posteriormente, de 1900 a 1950, es la fase filantrópica. Esta fase menciona que empiezan a surgir organizaciones que están preocupadas por el medio ambiente, pero sobre todo preocupadas por ayudar a las personas más desfavorecidas. Esta fase se lleva a cabo considerando 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos, el hecho de llevar a cabo actividades en beneficio de los pueblos, de aquellos pueblos en los cuales se encontrara en aquel entonces la organización instalada, cómo podían ayudar a desarrollar a los pueblos. También en un segundo aspecto importante fue que los grupos religiosos empezaron a tener una participación activa en la promoción de esta parte de la responsabilidad social empresarial. Iniciaron también como un tercer elemento el mercadeo social. Esta es una parte muy interesante porque habla precisamente de que las empresas que producían o que generaban recursos, ganancias, destinaban parte de estas ganancias a resolver los problemas de las comunidades, como una práctica de reciprocidad para con ellas. Posteriormente, en un cuarto aspecto, también pensaban en el mejoramiento o más bien en la asistencia para resolver los problemas sociales de la comunidad. Y esto empezó desde aquel entonces, desde la fase filantrópica, empezó a verse también como una estrategia de negocios para impulsar las ventas y mejorar su imagen. De hecho, hubo algunas personas que no estaban de acuerdo con esta parte de la filantropía porque consideraban que
se generaba mala voluntad o que se generaba dependencia de estas partes o de estos grupos vulnerables hacia la empresa, hostilidad o incluso cierta sumisión por parte de estos sectores que se veían favorecidos por el apoyo de las empresas para con ellas. Bien, posteriormente de 1950 a 1967 viene la fase crítica, donde empieza a verse a la responsabilidad social empresarial como un medio para mejorar la gestión y empiezan a ver su aplicación asertiva y certera en las organizaciones, es decir, consideran que realmente sí tiene una incidencia positiva en las organizaciones. Empiezan a vincularla con conceptos que hoy día escuchamos todavía de competitividad, estrategia, calidad, medio ambiente, mercadeo. Nuevamente se mantiene este concepto, recursos humanos y gestión empresarial. En esta fase crítica se voltea a ver al recurso humano como una parte fundamental que hay que cuidar precisamente en este sentido. Posteriormente, de 1967 a 1973, viene la fase de los problemas. Como en todo proyecto, como en toda actividad, siempre hay detractores. Y en ese sentido, hubo algunos que consideraban y manifestaron en su momento su opinión, en el sentido de que las organizaciones solamente tenían que ver por el beneficio de sus accionistas, beneficio económico. Y lo único que consideraban importante como responsabilidad de la empresa era agregar el cumplimiento y el respeto a las condiciones del mercado actual. Es decir, que tanto la oferta y la demanda se llevara a cabo con una interacción libre y que respetara los acuerdos entre ambos. Posteriormente se vino la fase de reconocimiento de 1973 a 1980, como su nombre lo dice, empezaron a reconocer a este concepto como una parte fundamental para el desarrollo de las organizaciones y tiene una parte fundamental que se llama la confianza como valor básico de quienes interactúan con las empresas, y empiezan a surgir normas en las empresas que emanan de la sensibilidad y de la empatía con su entorno. Se empieza a regular la parte de la participación de las empresas en ese sentido. Posteriormente se pasa a tener la fase del compromiso de 1980 a la fecha. En ese sentido, esta fase, además de aceptar y de reconocer la necesidad y la obligación, como lo dicen algunos, o la parte voluntaria, como lo dicen algunos otros autores, pero sí la necesidad de que la empresa responda a una productividad responsable, no solamente al interior, sino al exterior, pero ya no solamente a su entorno próximo, es decir, no solamente de manera local, sino la responsabilidad con el planeta también. Dentro de las algunas definiciones podemos ver estas cuatro, son muy interesantes en el sentido de que la primera de ellas dice que la responsabilidad social empresarial es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales. La segunda también lo marca como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y medioambiental de las empresas. La tercera ya la vincula también con la responsabilidad social corporativa y lo maneja como un concepto de gestión que consiste en que las empresas incorporen preocupaciones socioambientales a sus operaciones. Podemos ver en la revista Concepto dice que la responsabilidad social empresarial se ve como una obligación que corresponde a todas las organizaciones con fines de lucro respecto al mejoramiento del ambiente en el que se desempeña. Muy bien. La ética empresarial y su relación con la responsabilidad social empresarial. Todas las empresas o algunas de las empresas que tienen dentro de su filosofía organizacional su misión, su visión, sus objetivos, etcétera, algunas de ellas incluyen valores. Y si consideramos que la moral tiene dentro de sus principios o dentro de sus componentes los principios y los valores de conducta como un sistema propio de actuación, como un código de conducta, y la ética actúa como un saber normativo que enfoca y dirige las acciones de una organización hacia el cumplimiento de sus objetivos con cierto comportamiento, pues bueno, podemos ver que tiene una influencia importante en ese sentido.
¿Cómo se concibe la parte de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, en Estados Unidos? De acuerdo a la revista de negocios de la Universidad de Harvard, dice que en Estados Unidos se ve un poquito más la aplicación de la filantropía estratégica, pero también lo maneja como un marketing social. Es decir, ellos consideran que se utiliza no solamente para hacer un beneficio al entorno, sino como una estrategia que estimule al incremento de sus ventas. Y se puede observar que puede ser una motivación no necesariamente social, sino que puede ser una motivación financiera o incluso fiscal. La Unión Europea, con el establecimiento del Libro Verde, sí ve en ese sentido que la Unión Europea puede avanzar hacia un objetivo de mayor crecimiento económico, a una mayor competitividad, a una mayor justicia y desarrollo social de manera sostenida con el respeto al medio ambiente. Y en nuestro país, pues conocemos algunas empresas que llevan a cabo algunas acciones de responsabilidad social que sí tienen un impacto directo y beneficioso de beneficio para la organización. Y para ello, pues hay algunas instituciones que participan en la regulación y el seguimiento de algunas de estas actividades, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como Profepa, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, o incluso como el Centro Mexicano para la Filantropía, que establece y determina aquellas empresas que pueden catalogarse como empresas socialmente responsables. Muy bien, quisiera concluir con que el estudio de la responsabilidad social empresarial marca la importancia en la interacción entre las empresas y su entorno, tanto interno como externo. Que la responsabilidad social empresarial implica o exige buenas prácticas, un desarrollo operativo y productivo que sea justo para quienes trabajan en las organizaciones y para quienes están alrededor o cerca de las organizaciones, y que debe de ser una participación empresarial con desarrollo sostenible, que procure el beneficio de quienes adquieren sus productos, que procure el beneficio de quienes trabajan para lograr los productos, pero que también el entorno eh, sea beneficiado y a la vez no sea perjudicado por la parte de los procesos productivos. ¿Qué opino de la responsabilidad social empresarial? Pues bueno, opino que debe ser una herramienta para que las organizaciones produzcan y lleven a cabo sus labores sin perjudicar al medio ambiente, sin perjudicar a su entorno. Y sé que es un tema complicado, sobre todo si consideramos que en nuestro país tenemos un sistema económico de mercado. No podemos ocultar ni dejar de observar que somos un país altamente consumista, que no necesariamente consumimos aquello que nos conviene, sino aquello que nos gusta, y que la exigencia de la demanda que como consumidores aplicamos a las empresas muchas veces dificulta la parte de la responsabilidad empresarial. Creo que la responsabilidad es no solamente por parte de las empresas, sino de las mismas personas que consumimos algunos productos. Considero que mientras vayamos educándonos también como consumidores, generaremos esa demanda responsable y las empresas tendrán también en su momento que adaptarse a un modelo diferente. Creo que la responsabilidad social empresarial debe de pasar de un dicho a un hecho. Creo que no debería de ser un concepto al cual se le vea como una obligación que puede justificarse con alguna otra acción que se documente y que con eso es más que suficiente. Creo que debe ser una política de actuación constante por parte de las empresas. Agradezco mucho la atención al video. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido útil, y muchísimas gracias.